algo? ¿Ok? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿qué hablamos la semana pasada? ¿Qué tipo, qué eran los lípidos? ¿Qué eran los lípidos? ¿Eran qué? Son macromoléculas Muy bien, de grupos heterogéneos exacto. Ajá. como grasas y aceites. Como las grasas, los aceites. Hablábamos que habían dos tipos de, hablábamos que había muchas clases de lípidos, ¿sí? Que sí, triacilglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, terpenos, ácidos grasos, y hablábamos que los ácidos grasos eran fundamental, ¿verdad? ¿Qué decíamos? ¿Cuál era la clasificación de los ácidos grasos? Unos que eran de origen animal y otros de origen vegetal. ¿Cómo era eso? ¿Quién recuerda? ¿Quién anotó por allí? Saturados e insaturados. Saturados e insaturados. ¿Y cuáles eran saturados? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era el Los saturado? de origen animal, Ajá, muy bien, de origen animal. ¿Y ellos a temperatura ambiente cómo estaban? solidificados. Ajá, ellos estaban en estado sólido en cuando estaban este, a temperatura ambiente, ¿sí? Y los insaturados, ¿cómo los encontrábamos a temperatura ambiente? Se encontraban líquidos, profe. ¿Los encontrábamos en forma líquida o sólida? Líquida, profe. Exactamente. Se encontraban de forma líquida, ¿no? Entonces, bueno, voy aquí a... Sí, líquidos. Ajá. Entonces teníamos que los ácidos grasos, estoy haciendo un repaso de la clase pasada, ¿sí? Acuérdense que la semana que viene ustedes tienen quiz. Tienen un quiz, así como el quiz que tuvieron de carbohidratos, el quiz que tuvieron de lípidos, van a tener, como tuvieron el de carbohidratos y el de lípidos. ¿Cómo va a ser el quiz? Igualito. Tienen es igualito. ¿Cómo va a ser? Una parte de verdadero y falso y luego una parte de desarrollo corto. Entonces, estoy dando un repaso para que agarren el hilo y tengamos una idea bien de lo que vamos a hablar. Dijimos que entonces la semana pasada teníamos los ácidos grasos, ¿verdad? Que tenían un extremo, que era el grupo carboxilo, que era un extremo polar, si se acuerdan, hidrofílico, y como una cola que era una cadena hidrocarbonada hidrófoba. ¿Recuerdan eso? Ok. Habíamos hablado también que se encontraba que los ácidos grasos eran saturados e insaturados, ¿sí? Los saturados los saturados que eran de origen animal, que eran sólidos a temperatura ambiente y no tenían insaturaciones. Y los insaturados eran que tenían enlaces dobles y que eran de origen vegetal, así que eran líquidos a temperatura ambiente. También podríamos hablar, ¿qué más podíamos hablar? Que los insaturados se podían encontrar en su forma, sus isómeros podía ser trans y sin, o cis. Trans, ¿se acuerdan que era cuando teníamos que la molécula, tenían las dos moléculas para un mismo lado? Perdón, trans no, era diferente, para lados opuestos. Y el cis es para un mismo lado, ¿sí? Para un mismo lado sí y para lados diferentes trans. Ok, vamos a poner aquí. Este, ok. Tenemos también, ok, ven aquí con el puntero, ¿verdad? Ok, teníamos también que hablamos de las características de los insaturados, que eran doble enlace,
y cómo los nombrábamos. Recuerda que nombrábamos que teníamos el primer número, íbamos a hablar sobre el número de carbonos que tenía el lípido, el ácido graso. Después, esa es la nomenclatura de los ácidos grasos. Teníamos 2 puntos, luego venía el número de lo total de dobles enlaces que tenía ese ácido graso. En este caso teníamos 18 carbonos y 2 dobles enlaces. Y luego colocábamos las posiciones donde se iban a ubicar estos dobles enlaces, como lo vemos aquí. Ok. También hablamos nosotros la semana pasada de las propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos. No sé si recuerdan que hablábamos, era la solubilidad y el punto de fusión. Que la solubilidad era que mientras más larga fuera la cadena, ellos, dependiendo de si eran ácidos grasos saturados o si eran ácidos insaturados, tenían solubilidad. Que los ácidos grasos saturados eran menos solubles que los saturados, que los insaturados. También hablábamos del punto de fusión, que recuerden que el punto de fusión era cuando esta molécula pasaba de estado sólido a estado líquido, a esa temperatura en la cual cambia su estado de la materia. Entonces hablábamos que cuando tenía menor peso molecular, tenía menor punto de fusión, y que cuando la cadena era más larga, ¿verdad?, tenía un mayor punto de fusión. Y entonces yo les preguntaba, ¿cuáles son los insaturados o los saturados? Y a ver, ¿cuál era? A ver si recuerdan. ¿Cuáles tenían su punto de ponerle la lógica? A ver, ¿quién me responde? Necesito que me respondan. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Que los saturados o los insaturados tienen mayor punto de fusión? A ver. ¿Qué dice aquí? Dice que el punto de fusión baja con la insaturación, es decir, que los insaturados tienen un punto de fusión más bajo y los saturados tienen un punto de fusión más alto. Es por eso que los saturados se encuentran sólidos a temperatura ambiente, porque ellos necesitan una temperatura a líquido. En cambio, los insaturados tienen un punto de fusión más bajo y ellos por eso que son líquidos a temperatura ambiente. ¿Me van captando? A ver, necesito participación, chicos, porque si no siento que no me están entendiendo. Las propiedades químicas de los ácidos grasos. Tenemos la esterificación y la saponificación, que recuerdan que la esterificación formaba ésteres con alcoholes, o sea, uniones con alcoholes, y la saponificación, que eran, formaban sales alcalinas, que eran los... Disculpe, profe. Entonces, Profe, esa era la propiedad de formar agua. profe, disculpe, no se ve en la diapositiva, se quedó pegada en características de los ácidos grasos. Ok. Trans se quedó pegada en la diapositiva. Ah, ok. Déjenme ver. Ajá. Se quedó allí, ¿verdad? Entonces voy a dejarla. Ok. Ajá. Aquí, ven la de las propiedades. Entonces la voy a dejar así. Y la voy a dejar sin ampliarla. Porque creo que cuando la pongo así grande les cuesta ver. ¿La pueden ver allí bien? Ahora sí estoy en propiedades de físicas de los ácidos grasos, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces continúo aquí. Bueno, lo que les estaba comentando, que hablábamos de las propiedades físicas, eran la solubilidad y el punto de fusión. Así se ve mejor, ¿no? Chévere. Ok, que las propiedades físicas teníamos el punto de fusión y la solubilidad. Y que eran más solubles, menos solubles aquellos que tenían una cadena larga. Y que eran más solubles los insaturados que los saturados. También hablábamos del punto de fusión, que era lo que les estaba comentando, que cambiaba del estado sólido al estado líquido. Y que los insaturados tienen un punto de fusión más bajo que los saturados. Por eso es que ellos a temperatura ambiente, ellos están en estado líquido. En cambio, los saturados en temperatura ambiente
están a sólidos porque ellos tienen un punto de fusión más elevado, ¿sí? Que era lo que les comentaba. Esto es un repaso de la clase pasada. Estamos hablando también de las propiedades químicas, que la esterificación es que ellos se podían formar alcohol, o sea, se podían unir con alcoholes como el glicerol, de otros que vamos a ver ahorita, para unirse y formar otra molécula. Y la saponificación era que cuando ellos se unían con unas bases fuertes, ¿sí? Ellos se podían producir lo que eran sales alcalinas, que son los jabones. Entonces había lípidos que nos pueden formar jabones y otros lípidos que no nos forman jabones, que esos son la saponificación. Después yo les decía a ustedes que teníamos unos ácidos grasos saturados y otros insaturados, que esos se los tenían que aprender. El araquidónico es muy importante, que lo voy a decir, o lo voy a nombrar ahorita, que es lo que nos ayuda también a formar lo que son los eicosanoides. Entonces, bueno, tenemos entonces, ya esto era de la clase pasada, y entonces ahora sí vamos a entrar en lo que hoy vamos a ver, que es la clasificación de esos lípidos, ¿sí? Ya habíamos hablado de los ácidos grasos, que ya vimos como que su estructura, su composición, que si, cómo eran la clasificación y las propiedades químicas y físicas, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de la clasificación de esos lípidos, de esas moléculas más complejas. Y tenemos que los lípidos tenemos, según su composición, ellos son simples y compuestos, o complejos, simples y compuestos. Teníamos que los simples son los acilgliceroles y las ceras. Y en los compuestos tenemos los fosfoacilgliceroles, que son los mismos fosfolípidos, las esfingomielinas, los cerebrósidos, los gangliósidos, los esteroides también. Entonces, esta estructura ustedes se las van a ir aprendiendo. Si como lo dice aquí, los acilgliceroles, un glicerol unido a otros ácidos grasos. Las ceras, que es un alcohol unido a un ácido graso. Entonces, ya lo vamos a ir viendo uno por uno con detenimiento, para que lo vayan entendiendo mejor. Y tenemos otra clasificación según la propiedad de saponificación, es decir, unos lípidos que ellos pueden formar jabón y otros lípidos que no pueden formar jabón. Entonces, los lípidos, los fosfolípidos, los esfingolípidos y los glucolípidos. En cambio, los que no son saponificables, es decir, que ellos no van a formar jabón, tenemos a las prostaglandinas, que son parte de los eicosanoides, los esteroides y los terpenos. Ellos no forman, son no saponificables. Entonces, pendiente con eso, pregunta de examen. ¿Los esteroides son saponificables? No son saponificables. Entonces, pendiente con eso, con esas cositas, esos detallitos que a veces uno los pasa por alto, pero cuando llega el examen, entonces ustedes no lo recuerdan bien. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que son la estructura de las ceras. La cera es como ya les dije, un lípido simple, ¿sí? Un lípido simple. Entonces, un lípido simple. Tenemos que la cera va a estar formado, cuando yo les diga, la estructura de la cera van a ser ésteres. Acuérdense que formar un éster es un ácido graso con un alcohol. Entonces, ¿qué van a hacer las ceras? Van a ser un éster de ácidos grasos con alcoholes monohidroxilados de cadena larga. O sea, el alcohol es de cadena larga. ¿Para qué sirven? Entonces, ¿cómo me ponen ustedes? Profe, pero si me preguntan la estructura, bueno, ustedes pueden poner ácidos grasos más alcohol de cadena larga, más alcohol monohidroxilado de cadena larga. Esa es la estructura. ¿Cuál es la función? Bueno, la función va a ser la cubierta protectora de las plantas y animales, y también, acuérdense lo que tenemos nosotros en los oídos, que es el cerumen del oído. Entonces, él va a ser una capa protectora, para en este caso el órgano del agua, la cera. ¿No han visto ustedes como la cera de... ustedes todavía no han visto tallado de dientes en anatomía, ¿no? Yo creo que es para el tercer módulo. Bueno, ustedes van a tener unas ceras donde van a tallar los dientes,
van a hacer su anatomía dental y bueno, fíjense que es insoluble al agua. Ustedes ponen esa cera o una vela y son insolubles. Son sólidos a temperatura ambiente. Acuérdense que las ceras son sólidas a temperatura ambiente. Ellos son hidrófobas, totalmente hidrófobas. Las ceras son totalmente hidrófobas y son insolubles al agua. Y son saponificables. O sea, con las ceras podríamos formar agua. Entonces, ¿cuál es la estructura de la cera? Ah, bueno, un alcohol de cadena larga, monohidroxilado, con un ácido graso. Es sencillo. Y ahora nos vamos por los acilgliceroles. Los acilgliceroles, hablamos que son ésteres, es decir, otra unión de un ácido graso a un alcohol, de ácido graso con un alcohol que se va a llamar glicerol. El alcohol, ¿cuál es el alcohol de los acilgliceroles? Por eso se llama acilgliceroles, porque tiene el glicerol. Entonces, es un glicerol, que el glicerol es una molécula de 3 carbonos, que va a estar unido, puede ser, a un ácido graso, que si es un solo ácido graso, se llama monoacilglicerol o monoglicérido. Si tiene 2 ácidos grasos, se va a llamar diglicérido o diacilglicérido. Y si tiene 3 ácidos grasos, se va a llamar triglicérido o triacilglicérido. Triacilglicérido es la forma correcta porque es la forma química, triacilglicérido. Ahora, lo que nosotros escuchamos, ¿no? Que tiene los triglicéridos altos. Ah, bueno, eso es lo mismo. Y nosotros hablábamos que, ¿dónde están ubicados los triacilglicéridos? A ver, ¿dónde están en el cuerpo, nosotros, en nuestro organismo, ubicados los triacilglicéridos? Necesito que me respondan. Tengo 18 conectados, faltan estudiantes, chicos, voy a pasar lista. Ajá, cuéntenme. ¿Dónde tenemos almacenados nosotros los triacilglicéridos? A ver. En el tejido adiposo. ¿Quién me dice? En el tejido adiposo. En el tejido adiposo, muy bien. ¿En dónde? ¿En qué célula? ¿Cómo se llama la célula del tejido adiposo? Los adipocitos acaban de escribir por aquí en el chat, en los adipocitos, claro, en el tejido adiposo, especialmente en una célula llamada adipocitos. Allí nosotros almacenamos los triacilglicéridos, ¿sí? Entonces, acuérdense que los acilgliceroles podemos tener 3, entonces. Los monoacilglicéridos, los diacilglicéridos y los triacilglicéridos. Cuando nosotros hablamos de los monoacilgliceroles y los diacilgliceroles, los que tienen 2 ácidos grasos, hablamos que ellos son anfipáticos. A ver, anfipáticos. ¿Qué es hidrófobo o qué es hidrofílico? Hidrofílico. A ver, ¿quién me dice qué significa anfipático? Una molécula, una molécula anfipática. Ustedes tienen que saberlo ya, esto es bioquímica. Esto es conceptos básicos de bioquímica, que es anfipático. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y los triacilglicéridos son hidrófobos. Cuando hablamos de hidrófobos, son no polares, ¿sí? Los triacilglicéridos son no polares. Y los monoacilgliceroles y los diacilgliceroles son anfipáticos. Y anfipáticos, para que no se les olvide, porque después en el examen se les preguntan y ustedes no saben, anfipático es cuando una molécula tiene las propiedades de ser tanto hidrófobos, tiene propiedades hidrófobas como hidrofílicas. Tienen las 2 propiedades. Entonces, no se vayan a olvidar de eso. Cuando hablamos de mono y de diacilglicéridos, ellos son anfipáticos. Y cuando hablamos de los triacilglicéridos, son hidrófobos. ¿Por qué son hidrófobos? Bueno, miren, ya los vamos a ver aquí. Cuando nosotros hablamos de que, tiene un extremo hidrofílico, sí, anfipáticos poseen un extremo hidrofílico, pero también, tienen
un extremo hidrofílico y también hidrofóbico. O sea, tiene los dos. Las dos propiedades. Ok, fíjense. Cuando hablamos de los triacilglicéridos, cuando son simples u homogéneos, es porque los tres ácidos grasos que lo conforman son iguales. En cambio, cuando hablamos de compuestos o mixtos, es porque los ácidos grasos que tienen esa estructura van a ser diferentes. Ok, muy bien. Ajá. Fíjense, los triacilglicéridos son los más importantes. Bueno, como ya lo dijimos, se encuentran en el organismo. Se clasifican en simples, que son los iguales, y compuestos, los diferentes. ¿Cuál es la función de los triacilglicéridos? Bueno, ellos tienen mucha importancia biológica porque sirven de reserva biológica, de reserva energética. Sí, acuérdense que las grasas las almacenamos allí en el tejido adiposo y ellas sirven tanto de reserva energética, porque cuando ya nosotros no consumimos nuestra reserva glucosídica, empezamos a consumir nuestra reserva lipídica. También son fuentes o nos permiten, tienen una función de aislamiento térmico y protección de órganos. Como lo vemos aquí, miren esta imagen, ven que tenemos este alcohol rosadito que es el glicerol y tenemos esas cadenas que están a los lados, 1, 2 y 3. Cuando hay dos ácidos grasos y no hay tres, queda el OH libre. Como queda el OH libre, por eso es que ellos son hidrofílicos. En cambio, en los triacilglicéridos, o cuando tienen un solo ácido graso, pues quedan dos moléculas de OH, dos alcoholes libres que se pueden unir, son hidrofílicos. Pero como el triacilglicérido tiene los tres OH ocupados, por eso es que esa molécula es totalmente hidrófoba. Ojo con eso. ¿Por dónde viajan esos triacilglicéridos? A ver, ¿quién me dice cómo hacen para viajar esos triacilglicéridos y el colesterol por la sangre, si ellos son hidrófobos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por medio de qué? Lo hacen por medio de las lipoproteínas. Tienen que, ojo con las lipoproteínas, buscar cuáles son las lipoproteínas, estructuras de las lipoproteínas. Las lipoproteínas, se las voy a poner aquí en el chat para que no se les olvide. Buscar, tienen que, se lo voy a poner aquí, buscar las lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas? Bueno, el HDL y el LDL, que son aquellas que transportan tanto los triacilglicéridos y el colesterol, que ellas, ¿por qué? Porque acuérdense que muchos lípidos, la mayoría de los lípidos son hidrófobos, y ellos necesitan proteínas que están unidas a lípidos que les permiten el transporte de esas moléculas a través del torrente sanguíneo. Entonces, pendiente con eso. ¿Cuáles son? Acuérdense que ellas llevan los lípidos, en este caso los triacilglicéridos y el colesterol del hígado, a los tejidos o de los tejidos al hígado. Cuando es del hígado a los tejidos hablamos de el LDL, y cuando es de los tejidos al hígado para su metabolización hablamos del HDL, que por eso es que hablamos de un colesterol bueno y un colesterol malo, pero no es que es el mismo colesterol, solamente que lo transportan diferentes proteínas. Según la proteína que lo transporta es lo que nos permite y nos dice no, que es bueno o es malo. Pendiente con eso, con las lipoproteínas, buscar. Ok. Ahora nos vamos con los fosfoacilgliceroles, que los fosfoacilgliceroles son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son anfipáticos. Acuérdense, buscar qué es una molécula anfipática, que no se les olvide. Entonces, los fosfoacilgliceroles, o llamados también fosfolípidos, son anfipáticos y saponificables.
saponificables es que tienen tienen esa propiedad de ser propiedad química de hacer jabón. Entonces, ¿cómo está formado los fosfolípidos? Bueno, los fosfacilgliceroles, él está formado por un glicerol, o sea, el mismo glicerol de los triacilglicéridos. Bueno, lo tiene ese glicerol, que es una molécula de 3 carbonos. Como es de 3 carbonos, va a estar unido. En uno de sus carbonos va a estar unido por 1H, va a ser éster con un grupo fosfato o un ácido fosfatídico. Y los otros dos OH se van a unir, se van a esterificar con ácido graso. Un ácido graso de ellos va a ser insaturado. Ven en esta imagen que tenemos el ácido graso que viene, como quien dice, lineal, y después hay como se ve un retorcimiento. Acuérdense que yo les dije la semana pasada que los ácidos grasos insaturados hacen ese retorcimiento de la molécula por ese doble enlace. Entonces, lo podemos observar aquí en la imagen, este doble enlace que encontramos aquí. Y el otro ácido graso que lo vemos que es saturado. Entonces, ¿por qué ellos son anfipáticos? Bueno, porque por el grupo fosfato vamos a tener una cabeza polar con el glicerol y unas colas que son apolares, que son los ácidos grasos. Y ya nosotros lo vimos, lo entendimos anteriormente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, en este caso, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la estructura de los fosfacilgliceroles? Bueno, va a ser un glicerol más un ácido graso más ácido fosfatídico, que eso va a ser ácido fosfatídico o fosfatidato, pues se me enredó la lengua, más una molécula polar que va a ser un sustituyente que puede ser colina o etanolamina. Entonces, esa estructura que está allí es la que ustedes me van a poner. Un glicerol unidos a ácidos grasos, unidos también a un ácido fosfatídico, un ácido fosfórico. ¿Cuáles son las funciones, entonces? ¿Cuál es la función? Va a ser componente estructural de las membranas celulares. Acuérdense que se forman las bicapas lipídicas por medio, ¿se acuerdan la membrana plasmática que decimos, no, ustedes lo vieron en fisio? No, es una capa bilipídica. Ajá, ¿bilipídica de qué? Lípidos, ¿cuáles lípidos? Ah, bueno, son precisamente estos lípidos que encontramos aquí, que son los fosfolípidos, o fosfacilgliceroles, que tienen una cabecita polar y unas, digamos, unas colas apolares. Ya vamos a ver cómo se ven estructuralmente. Ellas también van a ser activadores de enzimas, de diferentes enzimas.
Creo que no tengo la cámara, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, no sé. No sé qué me ve. Sí. Ok. Entonces, ellos son activadores de enzimas, también son componentes de esas lipoproteínas que les mencioné antes. ¿Cuáles van a ser las lipoproteínas? El HDL, el LDL, el BLDL, HDL o LDL, que ellos van a ser de alta densidad o de baja densidad. Entonces, también tenemos que van a ser propiedad detergente y su función pulmonar, porque ellos constituyen la función surfactante del alveolo pulmonar. Ok. Vemos aquí como que esquemáticamente, para que ustedes lo vean más fácil, podemos observar esta parte que tenemos esa cabeza hidrofílica, ¿verdad? Que hablamos hace un momento, una cabeza hidrofílica que va a tener el glicerol y el grupo fosfato, y unas cadenas, digamos una cola, que va a constituir dos ácidos grasos, uno insaturado, otro saturado, que va a ser la parte hidrófobo. Importante que sepan eso. Ok. Fíjense, yo les dije que va a ser componente importante de lo que son la membrana plasmática. ¿Por qué? Recuerden ese esquema que yo les mostré ahorita, que tenía una cabeza polar y unas colas hidrófobas. Bueno, aquí podemos ver en la membrana plasmática, que ya nosotros, ustedes la conocen súper bien. Vemos esas bolitas azules que están así, ¿verdad? Bueno, esas son las cabezas de esos fosfolípidos y internamente en la membrana tenemos a esas colas hidrófobas, que son las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Entonces, ¿qué nos permite o para qué nos sirve que ustedes, que tengamos esa capa bilipídica y para qué sirve que tengamos esos fosfolípidos y que sean por fuera, ¿verdad? Sean hidrofílicos y por dentro sean hidrofóbicos? Bueno, es importante porque la membrana plasmática tiene muchas funciones y una entre ellas es la permeabilidad plasmática, es decir, no entra o no atraviesa esa membrana cualquier elemento, ¿no? Ella sirve así como una barrera protectora. Entonces ella dice, bueno, esto lo dejo pasar, esto no lo dejo pasar. Y para pasar, es como yo les decía, es como ella deja pasar dependiendo de si tiene una proteína que sea que permita atravesar esa membrana, o sea, que como que dé permiso, que pueda atravesar esa membrana, porque las moléculas hidrosolubles, exacto, no pueden pasar la membrana plasmática porque ya son liposolubles. Entonces necesita de unas proteínas, como la vemos aquí en esa imagen, esas proteínas rosaditas que se ven así que atraviesan esa membrana plasmática, que nos permite esa permeabilidad de la membrana. Entonces son permeables a unas cosas y otras impermeables a otras. También tienen algunos dispositivos un proceso de, que ustedes creo que lo ven mejor, lo ven bien en fisios, que son ese transporte activo y transporte pasivo de la membrana. Cuando, por ejemplo, un transporte activo, lo que es la membrana, perdón, la bomba sodio-potasio, que creo que ustedes ya la vieron, que si entran dos del sodio, potasio, salen 2, 3, no 3. Bueno, eso ustedes lo ven en fisio. ¿Eso quién lo permite? ¿Quién no deja pasar cualquier molécula? Las lipoproteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Aparte, ellos tienen una forma flexible, o sea, la membrana tiene una forma flexible que permite ese amoldamiento en esas células. Entonces, imagínense la importancia de la membrana plasmática. Fíjense que en la membrana plasmática no solamente encontramos fosfolípidos, también encontramos esas proteínas que nos permiten el paso
Y algo muy importante que vamos a ver aquí en los lípidos es el colesterol. El colesterol es parte fundamental también de esa estructura de esa bicapa lipídica. ¿Qué más? Tenemos glucolípidos, que ya nosotros los vimos. Tenemos glicoproteínas, que también ya nosotros las vemos. Tenemos esa bicapa fosfolipídica y bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos eso. Ella, acuérdense que ella recubre a quiénes, a las células, a todas las células del organismo. Ok, entonces ya hemos nombrado, hasta el momento hemos nombrado a lo que son las ceras, a los acilgliceroles, ¿verdad? Las ceras que decíamos que era un glicerol con un ácido graso, perdón, las ceras era un alcohol monocarboxilado, o sea, y un ácido graso. Teníamos a los acilgliceroles, que los acilgliceroles tenían un glicerol, el alcohol era el glicerol unido a ácido graso, que si era uno, era un monoacilglicerol. Si son dos ácidos grasos, es un diacilglicerol. Y si son tres ácidos grasos, es un triacilglicerol. También hablamos ya de los fosfolípidos, que son importantes para la membrana plasmática. ¿Y ahora qué falta? Ah, bueno, nos falta los esfingolípidos. Los esfingolípidos se van a parecer un poco a los fosfolípidos, pero la diferencia de los esfingolípidos es que ellos contienen un alcohol llamado esfingosina. Entonces, ojo con eso. No se vayan a confundir. Los fosfolípidos tienen glicerol, pero los esfingolípidos tienen esfingosina. El alcohol de los esfingolípidos es la esfingosina, que es un alcohol de cadena larga. Fíjense, ¿cómo es la estructura entonces de los esfingolípidos? Tiene un alcohol que se llama la esfingosina, unida a ácidos grasos, que son más unos sustituyentes, que son, cuando hablamos de esfingosina y cuando hablamos de la esfingosina y el ácido graso, o sea, una esfingosina y un ácido graso, forma una ceramida. Eso es pregunta de examen. ¿Qué es una ceramida? Es la unión, es una molécula compuesta por esfingosina y ácido graso. Y ellos además va a tener un sustituyente que puede ser una colina o una etanolamina. Entonces, se dividen esos esfingolípidos se dividen en esfingofosfolípidos y en esfingoglucolípidos. Cuando hablamos de esfingofosfolípidos, ¿cuál va a ser la estructura? Una esfingosina, un ácido graso, un grupo fosfato, así como los fosfolípidos. Bueno, se va a parecer, pero va a cambiar es el alcohol, más una colina y etanolamina. Y cuando hablamos de esfingoglucolípidos, los esfingoglucolípidos van a ser una esfingosina unida a un ácido graso y a un carbohidrato. ¿Cuál va a ser ese carbohidrato? Bueno, van a ser o los cerebrócidos o los gangliósidos. En los cerebrócidos, cuando hablamos de los cerebrócidos, va a ser que ese carbohidrato va a ser un monosacárido. Un monosacárido que puede ser o glucosa o galactosa. En cambio, en los gangliósidos va a ser un oligosacárido. Ah, mira, aquí está. Aquí está este esquema que también lo pueden tener. Entonces, los esfingolípidos
En su estructura tienen una esfingosina, se dividen en esfingoglucolípidos, esfingofosfolípidos, que en los esfingofosfolípidos vamos a tener a la esfingomielina. La esfingomielina es un lípido que se encuentra en el tejido nervioso, en los axones de las neuronas. Acuérdense de lo que ustedes veían, lo que era la vaina de mielina. No sé si se recuerdan de esa capa que se encuentra en el axón del nervio, que le decían la capa de mielina o la vaina de mielina, así es llamado. Bueno, esa vaina de mielina está formada por estos lípidos que se llaman esfingomielina. Y tenemos a los esfingolípidos que no, son los cerebrósidos que tienen un monosacárido que son galactosa y glucosa, o los gangliósidos que son un oligosacárido que tiene un oligosacárido que normalmente son el ácido ciálico. Pendiente con eso. Los gangliósidos tienen el ácido ciálico. Ok. Tenemos entonces las esfingomielinas. Bueno, aquí está el dibujito. Vemos que ellos se encuentran cubriendo a los axones de la célula, de la neurona. ¿Y qué nos permite la vaina de mielina? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve esa capa protectora de mielina en los axones? Recubre para proteger el axón eléctricamente. ¿Qué me dice? Nadie sabe para qué sirve eso. Ustedes ya vieron fisio. ¿Para qué sirve la capa protectora de mielina? Protege el axón de la entrada en el axón. ¿Qué permite ella? Nadie sabe. Voy a tener que rasparlo a todos la próxima semana. Creo que permite. A ver. Nadie se acuerda. Ay, pero respondan, por lo menos digan no, profe. No nos acordamos, no lo vimos. No dicen nada, están mudos. Que los impulsos eléctricos se transmitan más rápido. Ya lo. A ver. Ok. Bueno, chicos. La capa protectora de mielina, ella permite la conducción rápida del impulso nervioso. Ella permite que ese impulso nervioso lo haga de forma saltatoria y permite una conducción más rápida de ese impulso nervioso. Entonces, bueno. Ok. Estructura y función de los lípidos. Tenemos a otro lípido importante son los isoprenoides. Que en los isoprenoides vamos a tener a los terpenos y a los esteroides. A los terpenos y a los esteroides. Los isoprenoides son un grupo de biomoléculas que ellos tienen 5 carbonos en su estructura. Ellos se repiten y se denominan unidades isoprenos. Ellos se encuentran formados por isoprenos. Cuando nosotros hablamos de isoprenos, es una molécula de 5 carbonos, que es esta que vemos aquí. Su biosíntesis, ella comienza con la formación del isopentil pirofosfato a partir de acetilcolina. Y ellos también provienen de lo que es el metilbutadieno. Los terpenos van a estar formados, un terpeno va a estar formado por 2 isoprenoides. Entonces, un terpeno va a tener 2 isoprenoides.
que en este caso lo llamamos, por ejemplo, un monoterpeno, va a tener 2 isoprenoides, se llama el geraniol. Un sesquiterpeno va a tener 3 isoprenoides, o sea que va a tener 15 carbonos, porque acuérdense que cada isoprenoide tiene 5 carbonos. Entonces, 3 isoprenoides va a tener, sería el sesquiterpeno. Un diterpeno, como es diterpeno, son 2 terpenos, y como cada terpeno tiene 2 isoprenoides, un diterpeno tiene 4 isoprenos, como el pitol. Y un triterpeno, los triterpenos tienen 6 carbonos, 6 isoprenoides, y forman el escualeno, que el escualeno viene de allí, de ese terpeno. El escualeno permite la síntesis del colesterol, viene del escualeno. Y los tetraterpenos, como el betacaroteno, que tiene 8 isoprenoides, ese betacaroteno se encuentra, es un pigmento que se encuentra en los en el color naranja de las zanahorias, en los vegetales, en la cubierta de los vegetales, ese color naranja y ese rojizo que tiene de repente el pimentón, ese color lo da el betacaroteno. Entonces, el escualeno, que es un triterpeno, que es uno de los más importantes, me va a formar el colesterol. Y el tetraterpeno, el betacaroteno, es el que me forma ese pigmento de la zanahoria. Ok. Entonces, ahora nos vamos con los esteroides. Ya dijimos que los isoprenoides dan a los terpenos y a los esteroides. Entre los esteroides tenemos un derivado de hidrocarbono burocíclico, el ciclopentano perhidrofenantreno. Ese ciclopentano perhidrofenantreno es de origen animal, que me da el colesterol, que tiene 17 carbonos, y en el carbono 17 va a estar unido a una cadena hidrocarbonada. Entonces, el colesterol en su carbono número 5 tiene un doble enlace. ¿Cuál es la estructura del colesterol? Bueno, tiene un anillo que proviene del ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Ok. Ok. Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Van al mismo ritmo que yo? ¿Aló? Ok. A ver. ¿Me escuchan bien? Ajá. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Por dónde van, chicos? Hola. Ah, se están respondiendo. No, yo no los escuchaba. Yo no los escuchaba. ¿Aló? Ahora sí me escuchan. ¿Me están escuchando en este momento, chicos? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Profe, sí. Ok. Voy en la estructura de los esteroides, del colesterol. ¿Van aquí conmigo? ¿Aló? 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 Profe, ¿Aló? va en la ¿Me positiva están de escuchando? terpeno. Estoy en el colesterol.
¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló, chicos, me están escuchando? Ah, ahora sí. Creo que estaba el audio atrasado. ¿Ya está bien? Hola. A ver, Profe, ¿usted nos escucha? chicos. Hola. Ajá. Sí, pero la diapositiva se ve adelantada. Ok. Ah, ok, sí me escuchan. Lo que pasa es que ok. Ya entendí. Pero ahorita sí me están escuchando. Necesito que me vayan escribiendo en el chat para yo saber si sí me van escuchando. Ok, no importa, yo me voy para atrás. Quedamos en el impulso nervioso, ¿sí? Allí me quedé. Respóndenme si quedamos en el impulso nervioso. Ok. Ok. Sí, ya entendí que estaba adelantado. Ok. Bueno, mira. Quedé aquí aquí en la neurona, ¿verdad? Que hablábamos del impulso saltatorio. Luego iba a hablar de los isoprenoides. Los isoprenoides ven la diapositiva de los isoprenoides. Vayan respondiendo para yo voy viendo. Yo tengo aquí el chat y tengo aquí la presentación a un lado. Entonces, para que me vayan entre los me van diciendo y yo les voy hablando de que sí están allí. Entonces, los isoprenoides, ¿verdad? Son un grupo de biomoléculas que tienen unidades estructurales de 5 carbonos. Son un isoprenoide. Ellos comienzan su síntesis por el isopentilpirofosfato a partir de acetil-CoA. Los isoprenoides provienen o forman a lo que son los terpenos y a los esteroides. ¿Vamos bien aquí? Hola, hola, hola. Hola, hola. Ajá, ok. Bueno, entre los terpenos tenemos que los terpenos están formados por dos isoprenoides, que son el monoterpeno, que contiene el monoterpeno que contiene dos isoprenoides, el sequiterpeno, que tiene cuatro isoprenoides, y el triterpeno, que tiene 6 isoprenoides. El más importante es el escualeno, que permite la síntesis o de allí proviene o da origen a lo que es el colesterol y los ácidos biliares. Y el tetraterpeno, que es el betacaroteno, que permite que él se encuentra, un pigmento que se encuentra en los... Ajá, a ver, dice Diana que se le escucha mal. Ah, Diana, ¿me escuchas bien? No se escucha bien, profe, me dice Lidia. No, que no. Qué raro. Voy a ir para acá. Voy a cambiarme a ver si es mi internet. A ver. Aquí. ¿Ya?
Vamos en terpenos, ¿sí? Aquí estamos en los terpenos. Ok. Discúlpenme, vamos atrasados con las